El déficit atencional corresponde a un cuadro clínico que se caracteriza por falta de concentración, o más bien falta de una capacidad para mantener la atención en un aspecto específico. Y ese aspecto puede ser algo cognitivo, puede ser algún asunto físico. Y lo importante en el fondo es que antiguamente no se sabía que existía esta patología en adultos. Siempre se pensó que existía en niños y ya desde lo último, yo diría la última década, se han hecho muchas investigaciones respecto a lo que es el déficit atencional de adultos específicamente. Son hipótesis, todavía no tenemos una certeza, pero se produce en el fondo por un desbalance a nivel de los neurotransmisores, a nivel cerebral. Una de las teorías más importantes es que habría un déficit de dopamina y de noradrenalina, que son los principales neurotransmisores o sustancias con las cuales se comunican las neuronas, y son las encargadas de mantener un buen estado de vigilia, o sea, de despertar, pero también tener la capacidad de concentrarse en un punto específico. Entonces, en el fondo podríamos hablar que es un déficit o un desbalance químico cerebral. Existen distintos niveles y en los adultos lo que ocurre muchas veces es que existe la compensación, que en los niños no la vemos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con la compensación? Muchas veces los adultos, me toca pacientes universitarios que lo que hacen y saben es sentarse en los primeros asientos de la clase, tratar, por ejemplo, empiezan a abusar lamentablemente de cafeína porque notan que con cafeína empiezan a concentrarse un poco más. Eso lleva a que empiezan a tener insomnio, después con el insomnio se agrava el déficit atencional, por lo tanto, en el fondo tenemos cuadros leves que podrían pasar desapercibidos por este fenómeno de compensación, y a cuadros extremos en los cuales realmente el déficit es importante y es donde tenemos que realmente hacer un buen diagnóstico y sospechar a lo mejor otras causas. Es importante que se ha visto que por lo menos el 60% de los déficits atencionales de niños evolucionan a adultos, o lo podríamos decir al revés. Por lo tanto, muchas veces encontramos antecedentes familiares. A mí me toca que consulta el universitario y él empieza a hacer preguntas y vienen acompañados de los padres, y al final los padres eran exactamente iguales, pero como antes no se conocían, no se trataba y se sufrían en el fondo. Varias son las cosas. Muchas veces lo que me pasa es que cuando nosotros evaluamos a las personas adultas, son personas que siempre cuando estaban en el colegio encontraban que tenían déficit atencional que les costaba concentrarse, pero como tenían buenas notas, ni los papás ni los profesores los derivaban a neurólogos. Ahora hay como un incluso diagnóstico en niños, y es súper habitual que el profe manda al papir a los papás que lo lleven al neurólogo. Entonces, tenemos que sospecharlo cuando de niños notamos que nos costaba concentrarnos y probablemente estudiando mucho teníamos buenas notas. Esa es como una de las primeras cosas. Segundo, cuando notamos en el fondo que el rendimiento intelectual, el rendimiento a nivel de estudiantil o de trabajo está siendo mucho menor, somos menos eficientes que otras personas, y ahí nos ayuda un poco la comparación con los pares. O muchas veces podemos decir que nos esforzamos demasiado y no logramos resultados. Muchas veces me pasa que me consultan porque han tenido una advertencia en el trabajo que los van a tener que echar porque, por ejemplo, un proyectista produjo menos planos de los que tenía que haber producido respecto a sus pares, y en el fondo es porque no son capaces de terminar una tarea. Otra de las cosas, yo creo que es importante no esperar una baja de notas para consultar, sino que simplemente consultar porque estamos estudiando y no encontramos que tenemos el rendimiento suficiente, o específicamente la adulta cuando notamos que en el fondo nuestra capacidad de concentrarnos en cosas importantes ha disminuido. Por ejemplo, ocurre muchas veces con los hombres, tengo que decirles, este es un país en el cual, por ejemplo, viene la esposa y la esposa se queja que el marido no la pesca. Entonces el marido trata de compensar su déficit atencional y guarda como que toda su capacidad de concentración para cosas laborales, y lamentablemente llega a la casa y la esposa le habla de los niños. Bueno, y ese papá que el niño le dijo, papá, pero teníamos que ir el domingo a tal cosa, y se olvidó, ¿me entienden? Por lo tanto, tenemos que sospecharlo porque es algo que tiene tratamiento. Los adultos son capaces de compensar más. Los adultos tienen un gran desconocimiento porque mucha gente aún cree que es un problema de niños y no de adultos. En los niños se sabe que hay mucha mayor impulsividad e intranquilidad motora, que probablemente eso es por el tema cultural de que los adultos tenemos un poco de filtro y nos tratamos de concentrar. Y yo diría que uno de los grandes problemas asociados es que en los adultos se empieza a ver y observar abuso de sustancias. Es un tema no menor.
Se dice que al menos un 30% de los déficits atencionales de niños, por ejemplo, van a ser niños que van a evolucionar al consumo de drogas y estupefacientes. Y en los adultos se ha visto que las personas con déficit atencional tienen mayor propensión al consumo y el abuso de cafeína, de alcohol y específicamente de drogas.